Ok, listo. Bueno, les decía que hoy vamos a hacer una prueba. Estamos transmitiendo en directo al canal de YouTube. Por eso era que estábamos escuchando un eco. Entonces vamos a dar un chancecito para que la gente se vaya conectando y podamos arrancar. Marianne les va a dar ahí la palabra a cada quien. Si tienen alguna pregunta, para empezar con la sesión de preguntas, podríamos arrancar con la mano levantada en el Zoom. Así que para que lo vayan haciendo y así van, Marianne les va a dar un poco la palabra ahí y arrancamos. Dicen ahí la introducción estaba hermosa. Bueno, ahí van entrando Johnny, Kirsten, María Estela, Lupita está ahí, Farah. Bueno, ahí está Xiomara con la mano levantada. Y vamos a ver si todo está en orden acá. Okay, tanto las preguntas como la prédica hoy van a ser en vivo. Vamos a hacerlo distinto. Antes lo estábamos haciendo pregrabado, ya no lo vamos a hacer así. Va a ser más, vamos a poder interactuar con la gente. Y pues si tienen invitados también pueden decirles que pueden preguntar en la sección de preguntas. Y también vamos a, por supuesto, vamos a estar felices al final de saber quiénes de los invitados, de la gente que no conoce a Cristo aún, le ha podido entregar su vida a Cristo. Entonces también para que estemos, para que le puedan decir a los invitados. Otra cosa es que si alguien no tiene la aplicación de Zoom en el teléfono, puede ingresar al canal de YouTube, que tal vez le pido a Mariano, a Kevin que lo pongan ahí, y para que puedan ver en vivo la transmisión. Así que estamos ahí implementando cosas nuevas y pues aprendiendo también de todos estos métodos y sistemas de comunicación en esta época. Así que los invito a que lo puedan hacer. No sé si empezamos de una vez. Ahí está el canal de YouTube. Así que pues arranquemos de una vez con las preguntas. Ok, Xiomara tiene la mano levantada. Ajá. Ok. Buenas noches. Tengo dos preguntas. Salmo 34:1, que empieza diciendo, bendeciré a Jehová. Ajá. ¿A qué se refiere con bendeciré? Si, digamos, nosotros recibimos bendición de Él, no Ajá. al revés, pienso yo. Uh-huh. Y después en Salmos 39:11, que dice, Dios castiga. Siempre Ajá. he pensado que Dios no castiga, sino que es consecuencia de nuestras decisiones. Entonces, ¿por qué dice eso? Eso sería. Gracias. Ok. No sé si alguien me pone ahí el primer versículo. Yo creo que ahí está Kevin que lo puede poner. Vamos a dar chance. Era Salmo 34:1. A 34:1. Ok. Ok. Bueno, voy contestando. Xiomara, sí. No sé si estuviste la semana pasada. Hablamos de todas estas corrientes que hay personas que hablan de la frase aquella de yo te bendigo, ¿verdad? Y dijimos que efectivamente lo que estás diciendo, que ningún hombre puede bendecir a otro hombre
a no ser de que ese hombre esté, pues obviamente permitiéndole a Dios en su vida y sirviendo solamente de conducto para llevar la verdad a otros. O sea, un predicador o un evangelista o un maestro de la Biblia puede usar la Biblia y ser un simple conducto sin atribuirse ninguna obra en sí mismo y transmitir las verdades, usar la palabra de Dios y pues obviamente trae una bendición, ¿verdad? En este contexto, en el contexto del Salmo 34, cuando dice, bendeciré a Jehová, en ningún momento David está pensando en hacer algo para Dios, ¿verdad? O de que Dios esté recibiendo algo de David para que Dios esté feliz como un hombre que no conoce nada de Dios y está recibiendo de un predicador, ¿verdad? Como en el ejemplo anterior. La palabra bendecir tiene que ver con alabar. O sea, en este momento David está, por lo que seguís leyendo, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Yo voy a hablar bien de Dios en todo tiempo. Voy a darle la gloria y la honra en todo tiempo. Voy a tener una opinión correcta de parte de Dios y sobre todo lo que Dios está haciendo. Cuando yo le digo a una persona, que gracias a Dios por lo que tengo, o gracias a Dios por las pruebas que tengo, o que Dios es fiel, o que Dios es amoroso conmigo, que a mí no me ha faltado nada desde que lo conozco, y que Dios cuida de mí, y sobre todo cuando estoy sirviendo de testimonio para otros, entonces yo estoy bendiciendo, en el sentido de que David lo está diciendo, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. No, no hay queja en David, o sea, no, David no está hablando mal de Dios, está hablando bien de Dios, está poniendo a Dios como un estandarte en su vida. Dice el 2, sigue diciendo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces, David tiene, como te decía, un estandarte en su mano, un estandarte que todos pueden ver y dice, Dios es bueno, Dios me ha cuidado, Dios me salvó. Sigue diciendo en el 2, en Jehová se gloriará mi alma, dice, y oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. O sea, si yo leo el contexto del pasaje, el mismo pasaje me está contestando que cuando David dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, en ningún momento está poniéndose él por encima de Dios. Todo lo contrario. Como dice el 3, engrandeced a Jehová, dice conmigo. O sea, él es parte del grupo de personas que está poniendo en alto el nombre de Dios por sus hechos y por sus obras en su vida, en la vida de David. Dice, y exaltemos a una, dice su nombre. Entonces, no acabe la interpretación de pensar de que David está en esta postura, en una postura equivocada, por supuesto. Ningún hombre puede bendecir a Dios en el sentido que lo dijimos antes. No sé si queda claro para pasar a la otra y ponemos el pasaje, si podemos ahí, Kevin. Sí, señor. La otra es Salmo 39:11. 39:11, ok. 39:11. Dice, vamos a ver, es que me pasé. 39:11. Ok. Dice, con castigos por el pecado corriges al hombre. Ese. Sí, señor. Ok. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Ok. A ver, Dios ama al pecador, pero por supuesto odia el pecado. O sea, Dios no puede tener comunión con el pecado. Aquí dice, con castigos por el pecado corriges al hombre. Si bien Dios es amor, pero también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Entonces, es cierto que Dios no está en una actitud de castigo hacia el mundo, ¿verdad? Dios no, en este momento Dios no ha sacado, digamos, su vara para castigar al hombre, pero también, como lo dijiste en tu pregunta, sí es cierto que el hombre vive mal. Cuando digo el hombre, estoy hablando del mundo en general. El hombre vive mal y
vienen consecuencias por vivir mal. Dios no se va a dejar sin testimonio en un sentido, o sea, Dios no va a dejar pasar la vida en la vida de una persona que está viviendo algo equivocado y no va a traer consecuencias. Dios es fiel, dice, y justo, pero también es fiel y justo perdonando. Pero también viene el equilibrio de que Dios trae consecuencias a la vida del ser humano. Cuando nosotros somos hijos de Dios, dice la Biblia también que Él a sus hijos dice, azota, dice la Biblia, a los que tiene por hijos. Entonces, sí hay consecuencias, sí hay castigo también, sí hay una razón. Cuando nosotros somos papás, yo recuerdo una vez que mi papá me decía que mi abuela, ¿verdad? En aquel tiempo mi papá pues no conocía nada de Dios, pero de cuántas cosas mi abuela o mi abuelo libraron a mi papá de muchos errores en su juventud. Y mi abuela era bastante rígida, estricta. Eran unas cosas, o sea, hubo mano dura en la crianza. Y hoy, viendo para atrás, le damos gracias a Dios por esa mano dura. Así que, en el fondo, lo que pasa es que interpretamos un Dios castigador como un Dios que está en mi contra, jamás. Más bien el castigo, la reprimenda o la disciplina o aquello que Dios hace para evitarme un mal peor es mucho mejor que lo que yo me imagino en mi vida, porque realmente Dios me tiene que detener en algunas ocasiones de mi locura y evitarme cosas peores. Hay un pasaje, déjame ver si lo recuerdo por aquí, que dice, justo me castigue. Creo que es un salmo. Vamos a buscarlo aquí. Sí, creo que es este. El 141, no sé si lo podemos poner ahí, Kevin. El 141.5. 140, Salmo 141.5. Y vamos a leer lo que dice ahí. Dice que el justo me castigue será un favor, dice. Y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Eso es muy importante. Dios trae una circunstancia a nuestra vida, o un castigo, o como quieran llamarle, pero jamás me va a destruir. Dice, no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Bueno, ahí ya está, se metió en otro tema, pero el punto aquí es, o más bien, Dios lo que quiere es que nosotros vayamos cambiando nuestra estructura y las estructuras que sembraron en nuestro corazón es una estructura religiosa, ¿verdad? Donde cuidado, usted hace esto, Dios lo está viendo, y si usted esto, entonces le va a venir tal cosa. Entonces, esa amenaza continua, Dios no la hace. Dios simplemente nos dejó su palabra ahí, y intenta que nosotros vayamos a su palabra con una expectativa de lo amor de Dios, no de que Él nos va a castigar, pero cuando el castigo es necesario, pues va a venir, ¿verdad? Dice, no os extrañéis, dice, el fuego de prueba que os ha sobrevenido, dice la Biblia, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ese fuego de prueba en muchas ocasiones va a ser un barazo de parte de Dios para que paremos en alguna locura que traemos o algo que ya dejamos que el enemigo nos afecte. ¿Ok? No sé si queda clarito. Si no, pues Sí, muchas gracias. mucho gusto. Ahí hay más manos. Carlos y Evelyn. Fernando, sí. Hola, buenas noches. Edgar, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo vas? ¿Todo bien? Bien, te voy a hacer una pregunta. Sí, adelante. Bueno, démosle. Está en segunda de Timoteo, capítulo 3, Ajá. versículos de 16 y 17. Capítulo Mi 3. pregunta es relacionada al consejo. No sé si se lo leo o... Toda la escritura es inspirada. Correcto. Ajá. Entonces, es un tema personal. Actualmente yo estoy recibiendo mucha presión del trabajo. Claro. Y mi pregunta es relacionada al consejo. Yo estoy seguro que la Biblia
está hecha para nosotros y que está inspirada para enseñar y corregir cosas. Pero lastimosamente no es suficiente para nosotros o para mí. ¿A quién pedir un consejo en estos tiempos? Porque mi familia no es cristiana, mis amigos cercanos no es cristiano, yo tengo un maestro, es la primera persona que yo busco, Claro. pero ¿a quién más recurrir en estos tiempos tan difíciles? Ok. Bueno, número uno, ¿verdad? Número uno, Jeremías 33:3. Y aquí vamos digamos, a entrar en el orden de prioridades de las cosas. Cuando la Biblia, todo este tiempo realmente a mí me impresiona mucho porque como nunca Dios ha permitido que el hombre en general, no solo hablo de los creyentes, sino también de los que no lo conocen, piensen en Dios, que pongan atención a las cosas de arriba, que ellos realmente dejen de estar viendo hacia el lado donde estaban viendo y empiecen a ver donde Dios quería que viéramos. Dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces, Dios no está lejano. O sea, si obviamente en tu caso ya eres creyente, Dios está no digo a un clic, algo más pequeño que un clic. Dios está a simplemente cerrar nuestros ojos, agachar nuestro rostro. Cuando usted empieza a decir, cuando usted dice, Señor Jesús, o sea, en ese momento usted tuvo acceso directo al trono de la gracia, acceso directo al Dios creador, todopoderoso, al Dios proveedor, al Dios fuerte, ese Dios que no tiene ningún límite, el Dios que dice la Biblia que Él es el alfa, dice, y la omega, dice que no tiene ni principio ni fin de días. El mismo Dios que dice que abrió su boca y salieron estrellas de su boca. El que dijo sea la luz y se hizo la luz. O sea, imagínense que empiezo a leer y como yo digo siempre, si yo leo Isaías 40, empiezo a leer el currículum de Dios y es impactante cómo Isaías 40 nos muestra todo lo que Dios es. Bueno, hay muchos, hay más que esos versículos, pero si solamente te vas ahí, empiezas a entender la dimensión del Dios al que estás recurriendo. Ese mismo Dios que te dice, clama a mí, yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es el Dios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dios es el más interesado que nosotros lo conozcamos de una manera profunda y real. No, incluso no es un tema de ir a la Biblia y solamente ver la letra. No, Dios se quiere manifestar de maneras impresionantes. Hoy estaba hablando con un amigo, estamos ahí haciendo un negocio en un proyecto y tenemos dentro del grupo, hay 4 personas y hay uno que es incrédulo. Y esta persona, cada vez que puede, nos dice, ¿y ustedes creen que eso se pueda? Claro, habemos 3 creyentes detrás y en el mismo, en el chat que tenemos juntos y nos salimos del chat y nos decimos los creyentes, sí que de verdad que es incrédulo, porque incrédulo en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Porque un creyente que tiene los pies puestos sobre la palabra de Dios, no ve, como decía una de las prédicas que está ahí en el canal de YouTube, no ve sus posibilidades, ve las posibilidades de Dios, no son las nuestras. O sea, Dios puede hacer milagros impresionantes en la vida de sus hijos. ¿Y por qué los quiere hacer? Porque Dios, en un sentido, cada vida es como un escaparate, es como un estante, ¿verdad? Como antes cuando iba uno a San José y recuerdo la tienda Universal, no sé, usted se ve muy joven, así que no creo que haya pasado por ahí, pero digamos que yo sí me acuerdo que pasaba por ahí y veía en Navidad los escaparates, las tiendas, los vidrios con cosas adentro, ¿verdad? Y toda la gente se quedaba estancada ahí viendo los juguetes y las cosas y todo aquellas luces. Bueno, la vida de cada creyente es algo así para Dios. Dios quiere mostrar qué tan majestuoso y qué tan grande es Él en la vida de cada cristiano, ¿verdad? De cada persona que le creyó, de cada persona que nació de nuevo. Así que vos te convertís
como en una pantalla, ¿verdad? De un cine gigante, ¿verdad? Donde muchos están observando y están observando a Cristo en vos. Así que cada vez que el creyente clama o el creyente recurre a Dios o pide auxilio a su Dios y Dios se manifiesta en momentos donde parecía que ya todo estaba perdido, en ese momento entra Dios a la escena y Dios no solamente quiere sorprenderte a vos, Dios quiere sorprender a aquellos que saben que sos un hijo de Dios. Por eso, ¿con quién está más comprometido Dios? En un sentido, aquí vamos a empezar no voy a especular, pero voy a recorrer un poco la Biblia diciéndote cosas que no me las estoy sacando de la manga, son así porque Dios actúa en sus hijos de esta forma. Aquellos que testifican, aquellos que pregonan el nombre de Dios por donde quiera que van, empiezan a comprometer cada vez más a Dios, cada vez más. Yo recuerdo una vez cuando alguien en una situación complicada llegó y le dijo a mi esposa, nos dijo a los dos, porque nosotros no podíamos tener hijos, y le dijo, ¿en dónde está tu Dios? ¿En dónde está tu Dios que no te contesta? Y ese día a mí se me despedazó el corazón y el de mi esposa también, porque Dios no respondía. Así que fuimos a Dios y le dijimos en oración, Señor, no es posible. Esta persona no te conoce. Nos podrías contestar, Dios, ya no solo por nosotros. El mundo al que le hemos pregonado tu nombre está observando, está viéndote. Dios, por favor, contéstanos. Haz un milagro. Danos un hijo y vamos a hablar de ti por donde quiera que vayamos. Y este hijo lo vamos a enseñar para que hable de ti por donde quiera que vaya. Amén. Y ahí viene qué pasó. Tuvimos un hijo. De la forma más milagrosa que usted se puede imaginar, porque habíamos intentado todo. Todo es todo. Y cuando Nico nació, Nico ha sido un abre puertas, porque contamos la historia y hemos contado la historia a gente que en medio de la historia ya está llorando, porque el mundo necesita esperanza. El mundo no tiene esperanza, ninguna, no tiene dónde poner los pies, está en terreno falso. Nosotros que vivimos en la roca, Dios entonces quiere y anhela manifestarse a sus hijos para que el mundo pueda ver quién es Él. Así que estamos en la época de los milagros. Dios nos da acceso directo a Él, pero sí tenemos que ir a la Biblia como creyentes, como sus hijos, para poder ver en la dimensión que Dios realmente es, de su poder, de su bondad y de su amor. Pero muchos, Carlos, están a la expectativa de quién es Dios. Y eso es en cada vida. Esto para decirte que en en esta perspectiva de esperanza en Dios, por supuesto, el creyente puede atreverse a pedir cosas grandes. Puede y debe atreverse a pedir cosas grandes. Y un argumento muy bueno para pedir cosas grandes es, Señor, yo he pregonado tu nombre y he dicho de ti esto, y he dicho, claro, para decirle eso a Dios tengo que haberlo hecho. Si yo soy un creyente del servicio secreto cristiano, ¿verdad? El SSC, le digo yo era de esos, no crea que no, yo sí fui de esos un tiempo, yo andaba con la Biblia metida en un bolsito, nunca la sacaba, me daba pavor hablarle a la gente de Cristo, jamás me iba a atrever a nada, y pues Dios en esa época, aunque sí contestaba, pero contestaba cosas pequeñas. Bastó con que yo empezara a determinar mi vida, a hablarle de Cristo al que fuera y donde fuera, entonces ahí sí le pude decir un día a Dios, Señor, yo he hablado de ti. Yo le he dicho a la gente que eres poderoso, que eres grande, pero yo no estoy viendo eso en mi vida, así que por favor manifiéstate. Yo me imagino a Moisés viniendo de Egipto con todo aquel montón de gente que lo siguió, 600,000 personas aproximadamente saliendo en el Éxodo y estar parado frente al Mar Rojo. Imagínense, y venían aquellos carruajes y los caballos. Yo me imagino la escena con un polvazal así a lo lejos, donde se iba haciendo cada vez más cerca la nube de polvo de los egipcios que venían a matarlos.
Y Moisés dijo, ¿qué hago? ¿Qué tengo? Bueno, Dios, yo sé que te tengo a ti. Y recuerda y dice, Dios, aquí me diste este báculo, esta vara, y yo voy a usarla. No sé qué va a pasar, pero yo voy a ver voy a ver ahora sí qué vas a hacer tú, porque esto es lo único que tengo. Y lo metió en el agua y se abre el mar rojo. Eso, vean, yo no sé, yo no me quiero imaginar. Bueno, sí me lo imagino. La verdad que con los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, me imagino, ese es mi mar rojo. Y Dios escribió en el corazón de Moisés cosas que jamás olvidó. ¿Cómo es posible que Dios lo sorprendiera de esa forma? De una manera impactante. Dios pudo escribir con letras de oro, imborrables en su corazón, la frase que dice, para mí no hay nada imposible. Y Dios está deseando escribir en tu corazón frases, soy fiel, no te abandonaré, yo estaré contigo siempre, etcétera. Entonces, ahí, por supuesto, a ese tengo que ir, ¿verdad? Número 1. Dice la Biblia, número 2, que Dios dejó maestros, que dejó evangelistas, dejó pastores. Así que Dios siempre te va a dotar de personas de las que puedas echar mano, ¿verdad? ¿De quién echaría yo mano? Por supuesto, de aquellos guías que Dios dejó y que claramente Dios está guiando. Eso para cada uno de ustedes tiene que ser fácil de identificar. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios que habla claro. Entonces, ahí está. Y él mismo dice, Efesios 4:11, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Entonces, él los constituye y los deja a la mano para que ustedes puedan consultarles, ¿verdad? Con toda la confianza, porque Dios va a ser tan claro que va a permitirles a ustedes poder ver si esas personas están siendo guiadas por Dios y lo ven además en sus vidas. Es algo muy evidente. No te puedo decir cómo ha pasado en mi caso, pero es muy claro que Dios está guiando a esa persona. ¿Qué es lo que yo no haría? Hay personas que creen que le pueden consultar algo referente a Dios a cualquiera, y eso no puede ser. O sea, yo no puedo asumir que puedo irme donde sea. En mi caso, pues yo sé a quién llamar. Yo tengo clarísimo. Y sé que mientras no esté claro, o sea, no tenga claro, a ver, si vamos a suponer de que yo me voy a vivir a otro país y no conozco a nadie, pero bueno, ahora con la tecnología como está, puedo llamar a cualquiera, pero digamos que eso no existiera, ¿verdad? Yo sé que yo clamo a Dios ahí y le digo, Dios, yo no puedo caminar solo. Dame a alguien al quien yo pueda seguir, que vaya delante de mí, etcétera. Y Dios va a darme una persona. O sea, Dios siempre te va a suplir y te va a dotar de todo lo que necesites. Así que sí, al maestro, a la persona que predica en este caso, y ahí van a venir las respuestas. Pero primero es Dios. Y primero es una relación honesta con Dios, en donde no haya ningún estorbo para que Dios te hable con claridad, ¿verdad? No te va a hablar de una manera con disimulo o con confusión. Eso no lo va a hacer nunca. No es del carácter de Dios. Ok, ¿Ok? perfecto. Muchas gracias, Edgar. Bueno, con mucho gusto. Evelyn tiene otra pregunta. ¿Ok? Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, ¿usted, Edgar? Sí, gracias, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Mi pregunta es sobre el llamamiento de Gedeón, que está en el capítulo 6, 7, 8 de Jueces. Son dos preguntas, una pequeña y una grande. Okay, La pequeña es pongan, que en el principio, en el capítulo 6, versículo 1, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. En el versículo 7 dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Bueno, ya empieza a hablar del llamamiento de Gedeón. Claro. Y me nace una pregunta, yo creo que, bueno, cuando Dios dijo por 7 años,
de fijo eran 7 años, pero no sé si cuando ellos clamaron después de todo lo que les pasaba, de que sembraban y los atacaban, de que todo lo que hacían se les venía abajo y les costaba demasiado, Ujú. si eso fue durante esos 7 años o cuando hizo eso Dios fue ya pasados esos 7 años. Ok, bueno, vamos a leerlo. 6:1, ¿lo tienes ahí? Ujú. Ok, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. O sea, ahí estaban, Dios permitía estas cosas para poder mostrarle a Israel de que, otra vez contestando la pregunta del inicio, sí hay una reprimenda, ¿verdad? Y Dios puede traer circunstancias o situaciones que duren un tiempo para que entendamos algo. Este, y como sabemos, o por lo que dice la Biblia, la prueba dura lo que el creyente El quiere, creyente quiere. ¿verdad? O sea, el creyente es el que decide. Todos sabemos, yo digo que es como alarmas en el corazón, en donde todos sabemos lo que está mal y qué tengo yo que abandonar para que se abra, digamos, la llave del flujo que Dios quiere que nunca pare. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas, o sea, de los madianitas que mandó Dios, ¿verdad? Ujú. Dice, creo que está Job, dice, vendrá lo malo, lo bueno y lo malo no de parte de Dios. Dice, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Ok, ya quiere decir que no solamente llegaron y aparecieron, sino que además se establecieron, ¿verdad? Ujú. Hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. O sea, ya la cosa no era para un ratito, era para un tiempo. Dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, y se destruían los frutos de la tierra. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros en situaciones donde trabajamos y se caen los proyectos, hacemos una cosa y no funciona, etcétera? O sea, algo me está queriendo decir Dios con aquello. Dice, hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Dice, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera, por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y dice que cuando claman, ¿verdad? A causa de toda esta situación, dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Esto es lo que Ujú. estamos hablando ahora en la pregunta anterior. O sea, Dios no va a aparecerse, bueno, en aquella época, por supuesto, el ángel de Jehová se le apareció a Jacob, pero hoy no va a suceder eso. Hoy Dios me va a dejar ese recurso al que yo puedo recurrir para saber qué hacer, ¿verdad? Claramente. Pero Dios me lo va a confirmar a mí. Hubo muchas cosas en mi vida en donde antes de que llegara algún consejo, en realidad en mi corazón yo ya sabía qué iba a hacer. Solamente estaba haciendo un check de parte de Dios, como diciendo, Dios, como dejaste a maestros y dejaste a los pastores, ¿verdad? Entonces yo voy a ir a hacer check. Y el check ocurría. Entonces yo decía, mira, sí, es de Dios. Pero ya en mi corazón había una claridad de lo que iba a hacer. Dice, así ha dicho Jehová de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. O sea, le está recordando Dios a Israel los milagros pasados, ¿verdad? Eso también creo que lo hablamos un día de estos. Dice, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. O sea, en otras palabras, Dios está sacando su currículum y se lo está mostrando a Israel otra vez porque se les había olvidado quién era Él. Esto es un recordatorio de parte de Dios y eso nos pasa a nosotros. En muchas ocasiones nosotros pensamos algo de Dios que no es y Dios necesita volver a recordarnos. Dice, yo os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis, dice, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Ahí está el punto.
Hay un tema, hay una palabra que se dice, es obediencia, desapareció en ese momento. Entonces, en la vida cristiana todo se trata de obedecer. Eso es todo. Obedecer a lo que ya fue dicho, obedecer a lo que Dios me está recordando, porque vamos a ver, si en este momento Israel reconoce su error y dice, sí, Dios, qué vergüenza, te pedimos perdón, no sé, todos se arrodillan, se tiran al piso y empiezan a hacer, pues a mostrar arrepentimiento. En ese momento dice Dios, ok, listo, ya, reanudamos las cosas y aquí aparezco yo en defensa de ustedes. Dice, y vino el ángel de Jehová, ¿verdad? Y se sentó debajo de la encina, o sea, Jesús dice, debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abiserrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado, y ahí empieza, como dices, el llamamiento, y ya sabemos cómo termina la historia. Pero el error de Israel fue en que en ese momento había una dureza de corazón y por supuesto Dios no podía enviarles la tabla de salvación o el salvavidas que Dios les tiró fue el llamamiento de Gedeón. Un hombre que tenía comunicación con Dios perfecta en ese momento. Fue el escogido por Dios para llegar, digámoslo así, para acercar su poder a Israel. Entonces, ¿por qué digamos, me voy a ir a lo práctico en nuestra vida cotidiana? Resulta que nosotros estamos en alguna circunstancia en donde ni siquiera nos atrevemos a preguntarle a nadie porque de por sí no queremos cambiar, porque de por sí, ¿para qué voy a ir a pedir consejo? Estas palabras me las dijo una vez una persona. ¿Para qué yo le iba a preguntar si de por sí yo no quería obedecerle a Dios? ¿Ve? Es exactamente la misma circunstancia de Israel. ¿Para qué Dios les iba a enviar un profeta si de por sí Israel no estaba dispuesto a obedecer? Dice la Biblia, el que quiere hacer la voluntad de Dios va a conocer esa voluntad de Dios y va a entender que es de Dios, pero el que no la quiere hacer no. Es como si tuviera un velo. En ese momento no tiene ninguna intención de obedecer. Así que Dios no le manda el salvavidas que necesita y deja que el tiempo corra y todas estas cosas, y aquí contesto a tu segunda pregunta, sí pasaron precisamente para que Israel volviera los ojos a Jehová y que se diera el versículo 7. Pero esto pudo haber sucedido un año después y no 7 años después. O pudo haber sucedido, no sé, 7 semanas después o 7 meses después y no 7 Exacto, años. es que tal vez mi pregunta es porque yo sé que he sido súper desobediente en muchas cosas y que Dios posiblemente ya haya pactado para mí una cantidad de tiempo para que yo aprenda, pero si yo le clamo a Dios, puedo acortar ese tiempo. No, claro, estás en lo correcto, por supuesto. Ahora bien, el tema aquí es, yo siempre cuando explico y leo la Biblia, yo no busco a Dios como con pavor de que, uy, Dios me está castigando y ahora esto ya no tiene revés. No. La Biblia habla, si vas a los Salmos, vas a ver una palabra que es misericordia. Dios hace misericordia a millares, ¿verdad? Lees el Salmo, creo que está en, vamos a ver, déjame ver si lo encuentro, al final, al puro final, donde vienen digamos, los salmos estos últimos y habla de la misericordia. Vamos a ver si lo encuentro. Pero Dios está interesado, ¿verdad? Dice en evitarme todo eso. Vamos a ver si es el Salmo 141, 42. Se repite muchísimas veces. Yo las conté una vez, pero no me acuerdo. Muchísimas veces la palabra misericordia. No sé si lo encuentra por ahí Kevin antes que yo. Vamos a ver. Bueno, el 141 dice, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Ahí lo tienes. Lo repite muchísimo. Dice, aquí creo que es el 136. Vamos a ver. Sí, aquí está. Si lees el 36, perdón, lees, dice, el 4, dice. Bueno, al principio dice, alabad a Dios, al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia,
Cuenta todas las veces que dice, porque para siempre es su misericordia. Dice, Ujú. al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Dice, el que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Quiero decirte que un día leí este pasaje, era un sábado en la mañana, lástima que no apunté la fecha, pero creo que era como en el 2008, y recuerdo muy bien ese año. Y yo estaba leyendo en una mesita que tenía yo dentro de mi cocina, con Pilots, y estaba yo viendo ese pasaje por primera vez. Y yo no pude, Evelyn, terminar, porque empecé a llorar de ver el amor de Dios por mí. Yo no pude terminar. Me sorprendió que en cada momento decía, porque para siempre es su misericordia. O sea, no me dejaba ni terminar el sollozo anterior y me volvía a decir, porque para siempre es su misericordia. O sea, Dios diciéndome, no estás entendiendo que mi misericordia es primero y es para siempre. Y aquí viene diciendo, al que hirió a Egipto, dice, en sus primogénitos. O sea, esto es un recordatorio de Dios de quién es Él, y el recordatorio insistente, dice, el sol, dice, para que se llenase en el día, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió, dice, vamos a ver, bueno, ahí sigue, dice, vamos a ver, el 13, mira el 13, que es de lo que estábamos hablando ahora de Moisés. Dice, el que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. O sea, en cada momento, Dios está diciéndome, mira lo que yo hice, porque para siempre es mi misericordia. Mira qué grande he sido, porque para siempre es mi misericordia. ¿Sabe que nosotros podríamos hacer nuestro propio Salmo 136? Y desde el día que te convertiste, escribir tu salmo y poner todas aquellas cosas en las que Dios, aquellas cosas que recuerdes, en las que Dios ha llegado a hacerse notar de una manera maravillosa, y poner en mi vida, Evelyn, pasó esto y esto, porque para siempre es su misericordia. Cuando leas, porque yo estoy seguro que Dios no quiere que ese salmo tenga fin. Dios va a planear circunstancia tras circunstancia para que entonces podamos seguir escribiendo el salmo. Y vamos a llegar seguramente al final de nuestros días. Yo me imagino morir, bueno, no sé, me imagino mi vida de dos formas. O me voy en el arrebatamiento feliz como quiero, esa es mi primera opción. Y la segunda opción es en una cama, tranquilo, con la Biblia a la par, con mi esposa, mis hijos, no sé si ya grandes o no sé, y ya con la vida hecha y todo, morir en paz, dándole gracias a Dios y considerando, y de verdad dándole gracias a Dios y diciéndole, Señor, estoy listo, ha sido bueno. Y decir las palabras que dijo Pablo, ¿verdad? He terminado la carrera con gozo, pero Dios dejando un rastro para atrás de su misericordia. Entonces imagínate que sí, yo no podría, otra vez tengo que irme al carácter de Dios. Tendría que yo ir a la Biblia y leer, no sé ni qué, para interpretar de que Dios no es bueno y que no puede de verdad acortar. Dios puede detener, incluso puede ser que Dios está pensando en traer algo a mi vida y Dios puede detenerlo. Solamente porque ya en mi corazón cambió aquello que estaba mal, ¿verdad? Ujú. Edgar, y la segunda pregunta que tengo es que esa historia de Gedeón toda es increíble. Entonces, conforme yo la iba leyendo, iba viendo cómo Dios, siendo Dios, inclusive hasta tuvo paciencia de que él hiciera el altar y lo esperó, de cómo usó a su papá para demostrarle que él lo seguía acompañando en todo lo que le había mandado a hacer, cómo lo guió paso a paso. Y yo, porque yo necesito así, como con adecuación, paso a paso, y él lo hizo con Gedeón, es impresionante, pero al final, en el capítulo 8, en el versículo 22, los israelitas le dicen a Gedeón que ellos quieren que él sea su señor, y Gedeón les dice, no, 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 yo no hice esto, el que hizo todo esto fue Dios, y eso estuvo buenísimo también. Trampa Pero, moral. Sí. pero después les pide, como les dice, quiero pedirles, hacerles una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos, bueno, ellos le dan de buena manera, dice que le dan todo eso, pero después en el 27
dice, y Gedeón, con eso que ellos le dieron, hizo un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en días de Gedeón. Y en el 33, que ya es el final, dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Y yo pensé, o sea, eso que él hizo después, que no sé qué fue el efod, porque no sé qué es lo que hizo, no solo fue tropezadero para él, sino que después Israel también, o sea, como que toda la historia que leí, yo dije, ¿cómo paró en esto? ¿Qué fue eso del efod? ¿En qué momento hicieron eso? Entonces, me gustaría saber, si me pongo en el lugar de Gedeón, de haber hecho todo lo que hice, a la par de Dios, pegadito, y llegar hasta ahí, de inclusive darle la gloria a él, porque él había hecho todo, poniéndome en el lugar de Gedeón, ese paso del efod, que no sé qué es, no quiero, o sea, no quisiera hacer ese efod. Y si fuera Israel, me pusiera en la posición de Israel, tampoco quisiera, porque también todo terminó como Sí, no, así. bueno, yo vería la historia con esperanza. A ver, ¿en qué sentido? En el sentido de que, si bien es cierto, ya Dios nos mostró quién es Él, también nos está mostrando en la historia quién es el hombre. ¿Quién es Gedeón? ¿Quién, quién fue Gedeón? ¿Y quién es Israel? ¿Y quién fue Israel? Cuando digo quién es que yo me estoy viendo en Gedeón o me estoy viendo en Israel, ¿verdad? Eh, Dios va a ser siempre el mismo, nunca va a cambiar, pero el hombre también va a ser siempre el mismo y nunca va a cambiar. El hombre es así, a veces está arriba, a veces abajo, toca fondo, vuelve a subir, vuelve a bajar. Ese es el hombre. El hombre tiene que buscar a Dios para tener una vida estable, estable y creciente. Y en medio de esa estabilidad creciente, si yo pudiera acercarme, yo soy ingeniero, así que me imagino las cosas como lo que estudié. Hay un gráfico que se ve así, todo creciente, qué lindo, vea qué bonita la vida del creyente. Pero si yo me acerco, en realidad esa línea que parece rectecita es así, solo que va recta subiendo. Ese es en términos ideales, eso es. No te imagines que el hombre va a ser totalmente plano y subiendo. No, no, no. Si le das un zoom, ahí vas a ver que es así, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? El hombre está obligado o determinado a siempre depender de Dios, siempre. Dios, en un sentido, nos dejó así, porque si no, nosotros nos alejaríamos de Dios para siempre y no lo buscaríamos. Gracias a Dios por nuestro fracaso, nuestro error, nuestras, digamos, nuestros chollones y nuestros raspones. Gracias a Dios por el ojo morado, porque eso me hace recordar la necesidad que tengo de depender siempre, siempre de Dios. Y así va a ser nuestra vida siempre. Claro, da tristeza, porque uno lee y dice, ¿cómo? ¿Otra vez? Bueno, precisamente el libro de Jueces trata de eso. Dios enviaba a un juez correcto para librar a Israel. Israel volvía a fallar, volvía a fracasar y le mandaba, por el error, le mandaba a un juez déspota y un juez malo, con malas decisiones y fatal, peor que el anterior. Y entonces Israel se arrepentía y otra vez Dios mandaba a un juez que viviera para él y que fuera luz en Israel y que los guiara y que les ayudara a salir de los problemas. Precisamente Edgar, perdón, esa, digamos, esa acción del efod hoy en la vida práctica, ¿qué sería? Eso que él hizo hoy en la vida práctica. Pongámoslo otra vez, por favor. Estás en el 33, me dijiste. Sí, en el 820, en el 824. 24. Sí.
Ok. No estoy seguro si el efod, no estoy seguro, tengo que buscarlo, pero era una de las partes del traje de los sacerdotes levitas. Era una pieza artística, digámoslo así. Era como algo muy llamativo, o sea, algo, bueno, aquí tengo una definición, dice, es una pieza vistosa, de riqueza, dice, material artística, exactamente, una obra primorosa, ¿verdad? Algo muy llamativo. Tenía piedras preciosas, dice, púrpura, carmesí, lino, en fin, o sea, era una pieza muy llamativa. Esto hizo, ¿verdad?, que Israel pusiera los ojos en aquella pieza y quitara los ojos de Dios. Así que era utilizado por los sacerdotes levitas en la práctica de los sacrificios. Pero entonces, ¿qué pasa? Algo muy similar a lo que sucedió, menos grosero, por supuesto, a lo que le sucede a Moisés, cuando Moisés se aleja y se encuentra Israel adorando un becerro de oro, ¿verdad? Qué casualidad. Tenía que ver con cosas que le atraían en ese momento a Israel. Ok, ¿qué puede pasarte? Bueno, y pasarme, que nosotros de pronto estemos deslumbrados, ¿verdad? Porque esa era la actitud de Israel en ese momento, deslumbrados por aquello que Dios lo hizo, por supuesto, pero no de ninguna forma para que yo pusiera mi corazón ahí. O sea, eso puede ser un proyecto. Algo material, puede Algo que ser. exactamente. Puede ser una persona también. O sea, yo con mucho temor tengo que decirte que cuando Dios nos regaló nuestros hijos, ¿verdad? Que los dos, sí, yo pensé que solo iba a ser uno, pero al final también Constanza fue igual. O sea, fue un milagro porque ya había dos intentos fallidos y pensábamos que ya no íbamos a tener un segundo hijo y le rogamos a Dios por una niña y Dios trae a la niña. O sea, eso fue también impactante. De otra forma, pero impactante. Pero en mi corazón también estaba aquella duda o aquella cosa, ¿verdad? Que yo decía, si yo pongo los ojos en estos hijos, Dios me los puede quitar. Entonces, eso fue, digamos, afianzarme en la Biblia para decir, Dios, yo no quiero esto. O sea, no me dejes caer en este error, porque no quiero que les pase nada. Y yo sé que tengo que tener los ojos puestos en el dador de la promesa y no en la promesa. Entonces, hoy también un trabajo se puede convertir en un ídolo, lo que sea. Cualquier cosa que te aleje de Dios. Imagínate a Dios sentado acá, ¿verdad? En esta posición, en el trono, y resulta que viene aquel proyecto, aquella cosa, y está por encima de Dios. Ya eso se convirtió en tu Dios. Por eso la historia de Isaac, ¿verdad? Que es un papá dispuesto a matar a su hijo, a sacrificar a su hijo. Entonces, recuerdo un estudio que dice al final, ¿cuál es tu Isaac? Y yo tengo que identificarlo. ¿Cuál es mi Isaac? Cualquiera que sea, Dios no quiere que yo lo liquide, lo elimine o lo mate, pero Dios sí quiere que yo lo liquide aquí en mi corazón, porque puede ser que estaba ocupando un lugar equivocado en mi vida. Entonces, en ese momento Israel se ve tentado a tomar aquello tan atractivo y empieza a adorarlo, o no sé, le hacen un altar, o ahora lo metieron en un lugar y qué bonito, y voy a poner flores ahí. O sea, ya Dios dice, esto no me gusta. Ya, Y se olvidaron de todo lo que Dios había hecho, que eso es lo que más me impacta, que definitivamente sí somos nosotros. Cuando ya vemos lo bonito o ya tenemos la promesa en las manos, olvidamos el por eso recorrido. Dios quiere que yo alabe y adore al dador de la promesa. Pero en el momento que yo alabo y adoro a la promesa, estoy en un serio problema con el Creador. Y ahí Dios va a hacer lo que tenga que hacer para sacarme a mí de mi error y devolverme a la posición correcta para con Él. O sea, Dios siempre nos va a llevar a ese punto de balance en la vida. Y bueno, tiene que usar cosas que a mí no me van a gustar para poder traer balance a mi vida. Total. Muchas ¿Okay? gracias. Muy buen ejemplo. Bueno, no sé si hay más preguntas.
No, no hay más preguntas. ¿A qué hora empezamos? A las 8, ¿verdad? Sí. Ok, voy a tener que correr un poco y en poco tiempo quería por lo menos dejarles el mensaje. No sé si hay alguien que venga por primera vez o que se conecte por primera vez invitado, que nunca haya escuchado nada de las explicaciones de la Biblia, solo para saber si enfoco el mensaje de una forma o de otra. Y así terminamos la reunión con algo rápido, que no voy a poder darles todo el mensaje, pero sí puedo hacer un resumen del mensaje, ¿no? Sí, nosotras estamos por primera vez. Buenísimo. Ok. ¿Quién dice iPhone de Karina? Ajá, Están con Karina. sí. Ah, ok. Perfecto. ¿Cuántas personas son? ¿Una o dos? Somos dos. Yo también. Y yo también, Joana. Ok, perfecto. Listo. Buenísimo. Entonces vamos a ir a la historia rápida porque voy a hacer un recorrido rapidísimo. Y ahora sí, silenciamos los micrófonos y solo los abrimos al final, Marianne, porfa. Vamos a ver. Ok, vamos a ir a Deuteronomio 21 y nos vamos a quedar ahí un rato. O sea, en el Deuteronomio 20, pero sí voy a hacerlo más rápido. Esta prédica o este mensaje, que lo voy a hacer en tiempo récord, se llama ¿Quién pelea tus batallas? Les decía yo en una reunión de oración un día de estos que tuvimos, que cuando nosotros vemos este versículo, nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Podríamos tender a imaginarnos que Dios va a sacar un manual, ¿verdad? Para saber cómo vamos a ir a pelear a la guerra. Y Deuteronomio 21 es un instructivo o un manual para Israel para ver qué era lo que tenía que hacer Israel en las guerras. Así que vamos a leer el 1, dice, cuando salgas a la guerra, dice, contra tus enemigos, si vieres caballos, carros y un pueblo más grande que tú, ¿verdad? No tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Bueno, el título de la prédica es ¿Quién pelea tus batallas? ¿Cuáles son los tres enemigos naturales del creyente? Primero me voy a enfocar en el creyente. El enemigo natural es el mundo, que es todo el ambiente que rodea a la persona. El segundo enemigo es Satanás, ¿verdad? Dice la Biblia en Juan 10:10 que el ladrón dice no viene sino para hurtar, matar, destruir. Pero dice Jesús, dice Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, a pesar de que este enemigo está ahí, Jesús vino a darnos vida, a darnos esperanza. El número 3, que es donde yo me quiero enfocar hoy, es el tercer enemigo natural, es nosotros mismos, o sea, cada persona. Edgar es el enemigo de Edgar en el proyecto de las batallas que Dios ha preparado. Igual Israel era su propio enemigo. Así que vamos a ir leyendo qué fue lo que le pasó a Israel en este proyecto. Vamos a ver, Deuteronomio entonces, vamos al Deuteronomio 20, del 2 al 3. Dice así. Bueno, voy a repasar el 1, porque hay un detalle ahí. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, esto es porque nosotros, cuando vamos a la guerra o una circunstancia en particular, sea la que sea, siempre vamos a ver cosas. En el caso de Israel dice que veía caballos y carros. Y dice que además un pueblo más grande que tú. O sea, imaginémonos otra vez la escena de Moisés que les decía que venían los egipcios, ¿verdad? ¿Qué veía Moisés? Carruajes, caballos, hombres con armaduras, lanzas, o sea, un ejército. Y él no tenía nada. Lo único que tenía era una vara que le había dado Dios y le dijo, ahí te la dejo, úsala cuando la necesites. Pero él dice que veía cosas. Por eso, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir acá? Dice, cuando veas estas cosas,
Nosotros siempre vemos cosas, vemos como que se nos vino el mundo encima, aquella situación que pareciera que me va a destruir, realmente me puede destruir porque tiene las características para destruirme. Dice, no tengas temor, dice Dios. ¿Por qué? Y aquí viene la razón de por qué no tengas temor. Dice, porque Jehová tu Dios está contigo. Esto se lo está diciendo una persona que conoce a Dios. Cuando digo que lo conoce, me refiero a una persona que ya le permitió a Dios apoderarse de su corazón. Dice, Jehová tu Dios está contigo. Así que aquí cabe una posibilidad y es que Jehová no sea tu Dios todavía. Y para eso estás hoy aquí conectado. Para identificar si eres parte del grupo en donde ya Jehová es tu Dios o no es tu Dios. Así que dice, Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Otra vez Dios recordando sus hechos o sus obras pasadas en la vida del creyente, diciéndole, recuerda lo que hice por ti. Hoy estoy también dispuesto para hacer otro milagro. Dice Deuteronomio 22, del 2 al 3, dice, y cuando os acerquéis para combatir, dice, se pondrá de pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, dice, vosotros juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Y vean lo que dice acá, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Otra vez diciéndonos, no teman, no se preocupen y no se desalienten delante de ellos. Porque Dios, dice, necesita en sus hijos, ¿verdad? Que ya tienen las herramientas para saber qué hacer, que se afiancen de las promesas para poder actuar como debe actuar un hijo, reflejando a Dios por donde quiera que va y que otros puedan ver quién es Dios. Dice, no desmayen, no teman, ni se preocupen, ni se desalienten. Así que nosotros necesitamos entender esto. Hoy necesitamos no desmayar. Las circunstancias van a decirnos que desmayemos, pero Dios nos está insistiendo, no lo hagan, ¿verdad? No hay, digámoslo así, ningún recurso fuera de Dios que nos pueda ayudar en las circunstancias. Es Dios mismo el que nos va a ayudar. Así que, ¿quién pelea tus batallas? Otra vez es la pregunta. Deuteronomio 24 dice, ¿por qué no debemos flaquear? Dice Dios. Yo les voy a decir por qué. Dice el 4, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros. Desde el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, desde el momento que él, en mi caso, fue hace 20 años, yo tengo que entender que a pesar de que yo durante muchas veces no caminé con Cristo, porque me alejé de él, dejé de leer la Biblia, dejé de orar, dejé de confiar en sus promesas, Dios nunca ha dejado de caminar conmigo. Siempre ha ido a la par mía, siempre en todas circunstancias ha estado ahí cuidándome. Dice, porque Jehová vuestro Dios va con nosotros. Y escuchen bien lo que dice ahí, para pelear por vosotros contra, dicen vuestros enemigos, para salvaros. Así que la victoria de cada batalla siempre estará ligada a la fe. Dice, la fe que es, al final, es creer en lo que Dios ya dijo. ¿Dónde lo dijo Dios? Lo dijo aquí en su palabra. La fe no está en el aire. La fe no es un sentimiento. No es algo que yo digo, yo tengo fe y yo sé que todo me va a salir bien. Si usted no está apoyando su fe en la palabra de Dios, eso no es fe. Eso es simplemente y llanamente esperanza humana. Porque usted quiere que le vaya bien, por supuesto. Si usted hace una encuesta allá afuera y le dice, a ver, levanten la mano los que se quieren contagiar de coronavirus, nadie la levanta. Mentira que la levantan. Todos van a decir, yo no quiero contagiarme, ¿verdad? Porque nadie se quiere contagiar, nadie quiere perder su casa o perder su empleo o perder lo que sea, o perder un hijo. Nadie quiere estar dispuesto a eso. Así que es cierto que el mundo quiere tener esperanza en su corazón, pero no la está buscando en el lugar correcto. El mundo está buscando la esperanza en otras cosas, en el humanismo, por ejemplo, está buscando su esperanza entre pecho y espalda. Dice, no, yo puedo, todo va a salir bien. Entonces me leo un par de libros ahí de positivismo y resulta que confío más en eso. Y empiezo a tomar fuerzas, pero esas fuerzas no me duran nada, porque Dios planeó que lo único real y verdadero y que permaneciera para siempre es Él.
es su poder, es su mano majestuosa y poderosa que va a ir delante de mí, librando las batallas como si fuera un gigante con una espada enorme, peleando por mí y yo de atrás simplemente confiando en él. Así que la victoria Dios la planeó para él y no para mí. Vamos a ver si... Ok, vamos a Primera de Reyes 22:41. Primera de Reyes 22:41 y vamos a irnos rápido por la historia de Josafat. Dice que Josafat empezó a reinar, dice, sobre Judá, dice, el 4º año de Acab, rey de Israel. Dice, era Josafat de 35 años cuando empezó a reinar. Dice que reinó 25 en Jerusalén y me sorprendió, dice, en el 43, dice, y anduvo en todo el camino de Asa su padre sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. O sea, este fue un caso, digámoslo así, de éxito en el Antiguo Testamento, donde Josafat, como rey, dice que anduvo haciendo lo recto, ¿verdad? En Segunda de Reyes 12:3, vamos a ir rapidito, dice, con todo esto, dice, Segunda de Reyes 12:3. Aquí nada más me fui a Primera de Reyes para ver esta parte de Josafat y realmente ver de que Josafat se había afianzado en hacer lo correcto. Pero vamos a Segunda de Reyes 12:3 y dice así, dice, con todo esto, dice, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Esto tiene mucho que ver con la pregunta que Evelyn hizo, ¿verdad? Israel, con todo dice que Josafat estaba haciendo lo correcto, Israel se desvió, ¿verdad? Así que yo no puedo involucrar a Dios en mis problemas sin antes haberlo invitado a mi vida. Aquí le estoy hablando a las personas que no conocen a Cristo. Muchas veces la persona dice, pero ¿por qué Dios no se manifiesta? ¿Por qué Dios no me ha sacado de esta circunstancia? Y realmente es porque yo no puedo invitar a Dios a mi vida sin antes haberlo invitado a mi corazón. O sea, no lo puedo involucrar en mis circunstancias sin invitarlo en mi corazón. En ese momento Israel estaba en un grave problema. Se había desviado aún con el rey que tenía. Vamos a hacer partícipes, ahora sí, con todo lo que ya vimos de las guerras, de cómo Josafat enfrentó la guerra contra dos enemigos que tenía en ese momento Israel, Moab y Amón. Y aquí entramos al final del mensaje. Dice, Segunda de Crónicas 20 del 1 al 2. Después lo que pueden hacer es escuchar la prédica, tomar notas y rápidamente, porque sí son muchos versículos, pero estamos viendo la historia rápidamente por tiempo. Dice Segunda de Crónicas 20 del 1 al 2, dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, dice, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos, dice, y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una multitud, dice, del otro lado del mar, dice, y de Siria. Y he aquí, están en Hasesón, dice, Tamar, que es en Gadi, dice, entonces él tuvo temor. Y Josafat, ok, vamos a llegar hasta el temor. Dice que él tuvo temor. Yo me imagino Josafat recordando Deuteronomio 21. En el consejo de Dios para las guerras, cuando dice, no tengas temor de ellos, dice, si vieres caballos, carruajes, lanzas, etcétera, no tengas temor, pero dice la Biblia que Josafat tuvo temor, pero vean lo que pasó, dice, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno en toda Judá. O sea, el temor, dice la Biblia, es el principio de la sabiduría. Te hago una pregunta, y se la hago al creyente. ¿Cómo pides tu socorro a Dios? ¿Cómo lo haces? ¿De una manera indiferente? ¿Estás indiferente ante su palabra? ¿Indiferente a sus cosas? ¿A sus intereses? Josafat dice que se humilló delante de Dios. Dice que consultó con Dios. La pregunta de Carlos, ¿a quién consulto? Dice, consultó a Jehová. Y dice en Segunda de Crónicas 24, dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. O sea, no solo se humilla a él, sino que además
todo el resto del pueblo, todo Israel, dice Judá, perdón, en este caso Judá, dice, se reúne para pedir socorro a Jehová. Y también dice, de todas las ciudades de Jehová vinieron a pedir ayuda a Jehová. Hay algo que sucede cuando tenemos la actitud correcta delante de Dios, y es que aquellos que dependen de nosotros empiezan a hacer lo mismo. Por ejemplo, el caso de un papá que hace lo correcto en su familia, empieza a arrodillarse y pide a Dios el socorro. Sus hijos empiezan a clamar, su esposa empieza a clamar, y todos en la casa o en el hogar, en ese pequeño país, esa pequeña nación llamada familia, empiezan a mover a Dios para que los auxilie. Dice el 6, dice, y dijo Jehová, dice, dijo Jehová Dios, dice, de nuestros padres. Oigan esta oración, a mí me impacta muchísimo escuchar, y uno a veces dice, es que yo no sé orar, yo no sé cómo hablarle a Dios, y hay tantas lecciones en la Biblia para poder orar. Dice Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú, dice, Dios en los cielos y que tienes dominio sobre todos los reinos y naciones? ¿No está en tu mano, dice, tal fuerza y poder que no hay quien te resista? O sea, Josafat lo único que hizo fue recordarle a Dios que él sí sabía quién era él. De una forma, en un sentido, le dijo, Dios, no me vayas a dejar solamente con la teoría. Yo necesito que me respondas. Así que dice, no eres tú, dice Dios en los cielos, que tienes dominio sobre todos los reinos y naciones. Para que Josafat pudiera decir esto, Josafat tenía que conocer a Dios. Yo no puedo hablarle a Dios de la manera correcta si no lo conozco. Por eso es tan importante, y hago el anuncio, aquellos que todavía no estudian la Biblia. Bueno, estamos en una época en donde no nos estamos viendo físicamente, pero si alguno de ustedes nuevo, que recién le entregó su vida a Cristo, hace poco, 3, 4 semanas, en esta época en donde no nos hemos visto físicamente, usted puede estudiar la Biblia con alguien. Usted puede pregúntele a la persona que lo invitó, o ya sea conmigo o con Rudy, pero ustedes pueden decir, mire, yo quiero estudiar la Biblia. No crean, cuando yo llegué a Cristo, yo no sabía nada de Dios, no sabía nada de la Biblia. Fue cuando yo empecé a estudiar el discipulado, que es la enseñanza de la Biblia completa, cuando yo empecé a entender lo que Dios quería de mí, y lo que Dios esperaba de mí, y lo que yo podía esperar de él. Así que Josafat pudo orar así porque había sido, digámoslo así, enseñado por Dios a través de los maestros de la época o las personas que Dios dejó en la vida de Josafat. Pero él oró con la perspectiva correcta. ¿Ok? Isaías 30:15 dice, solamente como un versículo ahí en paralelo, dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. No es hacer, yo tengo que hacer cuando Dios sea claro que yo tengo que hacer algo, pero cuando Dios no me diga qué hacer, yo tengo que estar en confianza y en reposo esperando a ver qué hace Dios y orando. Ahora, yo puedo estar haciendo también y en confianza y en reposo, pero yo voy a hacer lo que Dios ya me dijo que hacer y me lo confirmó en mi corazón. Así que volvamos a 2 de Crónicas 20:10. Dice, ahora pues, dice, 20:10, ahí está. Dice, ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab, los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel, dice, cuando venía de la tierra de Egipto, sino, dice, que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, dice, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Dice el 12. Aquí me impresiona cómo Josafat le recuerda a Dios de una forma casi atrevida, ¿verdad? Dicen, oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza, dice, contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¡Qué honestidad! No sé qué hacer, Dios. Esta situación que trajiste, no tengo la menor idea de cómo la voy a resolver. Señor, solamente te tengo a ti. No tengo a ningún otro lugar puedo recurrir en auxilio. Dice,
No hay fuerza contra tan grande multitud. Una de las peores cosas que nos puede pasar como creyentes es pensar que podemos en nuestras fuerzas lograr algo. No podemos. Si queremos retrasar, como hablábamos con Evelyn ahora, esos 7 años que se pudieron haber convertido en menos, es decirle a Dios las cosas tal y como son, con la verdad. Señor, no puedo. Esto es una multitud muy grande. No sé qué hacer y a ti vuelvo mis ojos. Segunda de Crónicas 13, vamos al 13. Y todo Judá, dice, que estaba en pie delante de Jehová, con sus hijos, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Dice, y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benabía, hijo de Jeiel, hijo de Matanías, dice, levita de los hijos de Asaf, etc. Dice, sobre los cuales vino el Espíritu de Jehová en medio de una reunión. Así que Dios nos va a sorprender delante de la multitud o delante de las personas que nos acompañan. Porque además de Josafat no estaba solo, estaba haciéndose acompañar de todas estas personas. Así que Dios puede dar ánimo a otros con aquellos milagros que está trayendo a tu vida y puede alentar el corazón de los que están observando. Yo recuerdo cuando Dios nos contestó de ser papás y trajo el milagro de nuestro primer hijo, cómo la gente enviaba notas a mi casa. Yo llegué un día y me llamó el guardia y me dijo, Edgar, ¿qué hago con todos estos ramos de flores aquí? Porque ya no me caben en la caseta del guarda. Y recuerdo que venían unas tarjetitas que decían, gracias a Dios, lo que Dios hizo en ustedes nos dio aliento a nosotros. Claro, en ningún momento estábamos pensando que éramos el centro de la escena. Dios era el centro de la escena. Dios había, con mano poderosa, había podido darnos aquello que para nosotros era imposible. Vamos a 2 de Crónicas 20:15. Dice, y dijo, oíd Judá todo, dice, oíd Judá todo, dice, y vuestros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra. Oigan bien esto, no es suya, no es de usted. Usted no tiene necesidad de empuñar la lanza o de irse a tirar ahí al precipicio a luchar. Dice, no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. Ahora sí, aquí Dios ya dice qué hacer, ¿verdad? Porque dice, primero que todo, en su corazón tienen que entender que no es por ustedes. Yo lo voy a hacer, pero ahora sí les voy a decir qué tienen que hacer. Dice, mañana, y vean las instrucciones, a mí me impresiona mucho cómo empieza Dios a detallar cosas como para que sepamos que Él va a hablar claro. Dice, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo. O sea, hasta les dio las coordenadas. En términos míos, casi que me mandó el Waze de donde estaban los enemigos. Dice el Waze o la ubicación de Google. Dice, subirán por la cuesta de Sid y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso, dice. Paraos y estad quietos y ved la salvación que de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Otra vez les recuerda, no teman ni desmayen. Dice, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Mía, dice la batalla, dice Dios. No crean que es de ustedes. Salgan y vayan. Así que Dios, ¿qué nos está diciendo Dios hoy? Porque ya vamos a terminar la historia de Josafat. Yo te compré, dice Dios, con la sangre de mi hijo en la cruz. Si crees que no vales, te voy a explicar cuánto vales. Y aquí vamos a hablar con los que no conocen a Cristo, los que fueron invitados hoy. Hoy fuiste invitado para escuchar el gran plan que Dios tiene con tu vida. Ahora me dirás, Edgar, ¿qué es que la Biblia dice aquí para cada uno de nosotros? ¿Cuál es el plan? No lo dice específicamente, pero sí dice cómo arranca ese plan. Ese plan arranca el día que le entregues tu vida a Cristo. Y si eso no ha sucedido, entonces es posible que hoy sea el día, porque Dios te está hablando con claridad. Dice Dios, yo te compré allá en la cruz. Yo pagué por tu vida, así que pagué un precio muy alto. Tuve que vivir perfecto 33 años.
tuve que morir por ti y ser sacrificado de una manera atroz. Dice la Biblia que su rostro, dice en la cruz, no parecía humano. Lo dice Isaías, creo que es 41, 42, dice que su rostro no era humano. No se le podía distinguir ni siquiera que era un hombre. Dice además que él pagó con esa sangre, pero además de eso resucitó al tercer día. Resucitó de los muertos, venció la muerte y salió como si nada y se apareció a más de 500 testigos para mostrar su poder. Ese Dios, ese Jesús, ese Cristo que fue crucificado por ti en la cruz, pagó con su muerte. Eso es lo que vales. Vale la muerte de un rey, de un hombre que es Dios hecho hombre. Así que vamos a leer cómo termina la historia de Josafat. Dice en el 18 que Josafat inclinó su rostro a tierra, dice. Eso es lo que vamos a hacer ahora al final. Inclinó su rostro, dice. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, dice, y adoraron a Jehová. La máxima adoración de una persona que no conoce a Cristo y que no le ha permitido a Dios entrar en su corazón es precisamente esa: arrepentirse de sus pecados, decirle a Dios: Señor, no puedo. Hasta ahora no he podido con mi vida, no sé qué hacer y no sé cómo seguir en pie. Sin ti no puedo seguir adelante. Humillarse ahí delante de él y decirle: Señor, te necesito. Necesito que me salves. Necesito que me perdones y que entres en mi corazón, porque yo sé, Dios, que hasta ahora en mis fuerzas no he logrado absolutamente ningún resultado. Las cosas siguen igual. Hago muchas cosas, pero siguen igual. Dice, para leer lo que va a suceder a partir de hoy en tu vida, Segunda de Crónicas 20:20, dice, y cuando se levantaron por la mañana, dice, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios. Hoy Dios te está invitando a creer. A ti, creyente, te está diciendo: crean en mí, crean en mis promesas. Las promesas que les hice desde que los adopté. Las promesas que les hice desde que ustedes tuvieron el derecho de ser mis hijos. Ahí han estado. Hay un montón de promesas a nuestro favor y muchas ni siquiera las conocemos. Pero Dios quiere que las conozcas. Dios quiere que vayas a entenderlas diariamente, que te metas en su palabra, que le creas a Dios y que no lo veas simplemente como una historia más. Y a ti, incrédulo, o a ti, persona que todavía no tiene la maravillosa oportunidad de empezar una relación personal con el Creador, te dice: creed en Jehová. Dice, y ahí dice el versículo: estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Así que a mí me gustaría terminar la reunión. Ustedes pueden leer en casa a partir del 20 todo lo que sigue. Es una maravillosa manera de entender la adoración a Dios y la alabanza a partir del 20 en adelante. Y pues Dios lo único que está es invitándonos a creer en Él. Vamos a terminar con 2 versículos más y pongamos ahí, por favor, Romanos 6:23 primero, y vamos a leerlo y con esto terminamos la reunión. Vamos a leer 3 versículos además de Romanos 6:23. Vamos a esperar ahí a Kevin. Ok, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la paga, dice la Biblia, del pecado. El pecado es lo que aparta al hombre de Dios. Todos hemos pecado, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice Romanos 3:23. Pero dice que la paga del pecado es muerte. Muerte es separación de Dios para siempre. ¿Por qué sé o por qué sabemos que no es muerte física? Porque todos vamos a morir un día. Así que si se estuviera refiriendo a la muerte física, ¿para qué va a decir que la paga del pecado es muerte? ¿Verdad?
en el sentido espiritual, la muerte, es que si hoy te tocara morir sin Cristo en tu corazón, no te vas a despertar donde está Dios. Vas a despertarte en un lugar terrible del cual Dios te quiere librar. Es más, no solo te quiere librar, sino que ya te libró. En el Calvario, en la cruz, pagando por ti, con su sangre, con su vida y con su resurrección, Él pagó y compró tu alma. Así que entonces, ¿qué sigue? Dirás, ahora ya sé que soy pecador, perfecto, eso lo entiendo muy bien. Ya sé que Él murió por mí y pagó por mí en la cruz. Y además sé que todos hemos pecado. Y dice además, Romanos dice, no hay justo, dice ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y terminamos leyendo Apocalipsis 3:20 y Romanos 10:9. Y Apocalipsis 3:20, que ya lo vamos a poner ahí, te dice cómo abrir esta puerta de tu corazón para que Él pueda entrar y empiece esa relación personal que hoy no tienes con Dios. Yo hice esto hace 20 años, jamás me imaginé lo que Dios iba a hacer. Las cosas nuevas pasaron, dice aquí, todas son hechas nuevas, dice la Biblia en Segunda de Corintios. Así que Dios va a empezar a hacer todo nuevo a partir del momento en que hagas lo que dice Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí yo estoy, dice Jesús, a la puerta y llamo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, hay que accionar, abrir la puerta, eso lo hago yo. Oír, ya lo hiciste. Dios te trajo acá para que escucharas y abrir lo haces tú. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces dice Dios, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él va a entrar a tu corazón y va a empezar una relación eterna contigo. Nunca va a terminar. Él jamás va a salir de ahí y va a empezar a reconstruir tu vida desde tu corazón hacia afuera. Todo empieza a florecer y empieza a cambiar. Así que este es el momento más importante de la reunión. ¿Por qué? Vamos a Romanos 10:9. ¿Cómo hacemos para abrir el corazón si lo quieres hacer? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca. Entonces, vamos a tener la oportunidad. Yo voy a hacer una oración pequeña, una oración de fe, tal y como la Biblia enseña. Los que hemos caminado con Dios un tiempo y hemos sido enseñados, hemos entendido cómo hacer esto. Así que puedes, ahí a donde estás conectado, solamente agachar tu rostro y decirle a Dios en oración lo que yo voy a hacer en este momento. Yo voy a hacer la oración más o menos la que yo hice hace 20 años. Así que vamos a orar. Y los que ya son salvos, oren por la enseñanza en sus vidas, para que Dios pueda darnos esta gracia para creerle en los momentos más difíciles de nuestra vida, y también oren por las nuevas personas que recién van a aceptar a Jesús en su corazón. Entonces vamos a orar, vamos a terminar orando. Padre, muchísimas gracias, Dios, por hablar claro a mi corazón hoy. Gracias por haberme permitido poder estar en esta reunión, escuchar con claridad la historia, los consejos, y además de eso, entender que yo no puedo solo, que no puedo sin ti, que tú tienes que ir luchando por mí y librando las batallas, no solo del día a día, sino la batalla principal que implica que yo no puedo ir al cielo por mis méritos, que no existe nada que yo pueda hacer para agradarte, y que tú lo hiciste todo, Dios. Trajiste a tu Hijo Jesús a vivir como Dios hecho hombre, una vida perfecta. Murió por mis pecados, pagando con su sangre, con la humillación que sufrió y con todo lo que pasó por mí, comprando mi alma. Dios, yo quiero pedirte perdón por cada falta y por cada cosa que te ofendió y que me separó de ti para siempre. Pero quiero pedirte hoy que yo necesito reconciliarme contigo y necesito que entres en mi corazón. Por favor, entra. Te abro las puertas de mi corazón
completamente, para que entres y reconstruyas mi vida y le des sentido finalmente a lo que no ha tenido sentido hasta ahora. Te acepto como el Hijo de Dios, mi Creador y también mi Salvador personal el día de hoy. Todo esto te lo he pedido y te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús, que me salves y que me hagas fiel a ti y a tu palabra hasta el final de mis días. Amén. Ok, la persona que lo invitó a la reunión le puede explicar con claridad todos los detalles de los consejos necesarios para seguir adelante. Solamente le pido que en la medida de lo posible se sigan conectando a la reunión y ahí hay también otras prédicas que pueden ver. Bienvenidos a la familia de la fe. Estas caras que posiblemente, bueno, ahora no se ven, pero van a ir conociendo poco a poco. Son parte de las personas con las que ustedes van a pasar a la eternidad y van a poder disfrutar de una eternidad maravillosa con Él. Los invito y además de eso los aliento a que sigan, consulten a la persona que los invitó, que les enseñe los principios y la forma de cómo arrancar esta carrera preciosa con Dios, de la Biblia, de la mano de su palabra y de sus enseñanzas. Con nosotros puede hacerlo, solamente es que puedan pedirlo y nosotros los ubicamos con alguien. Así que les deseo lo mejor, que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves, igual a la misma hora. Y aquí sí que podemos decir por el mismo canal de Zoom y de YouTube. Así que Dios los bendiga y ya nos podemos desconectar.